Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver regresiones lineales simples, todo lo que debemos saber para sus cálculos, cálculo de coeficientes, intervalos de confianza, test de hipótesis, valor P, coeficientes de determinación e interpretaciones. Primero saber lo que es la regresión lineal simple. Es un método para predecir valores de una variable y, que es una variable explicada, a través de una variable x, que es la variable explicativa. Primero, entender que no significa que X efectivamente afecte a Y, sino que implica directamente que los cambios de Y son de alguna forma explicados también por comportamientos de X. Nosotros en estas regresiones sí efectivamente intentamos ver causalidad, intentamos ver cómo esta variable se explica mediante la variable explicativa, pero no porque los datos nos digan que esto explica esto, directamente implica causalidad. Bien, vamos a encontrar nosotros una variable explicada estimada, es decir, cualquier valor de este eje y lo vamos a poder determinar mediante un modelo que estima un coeficiente intercepto que vendría siendo el punto de corte con el eje y más un coeficiente dependiente. Y este coeficiente dependiente va a ser la pendiente que debería tener una recta que vincula valores de x con valores de y. Bien, entonces vamos a encontrar algo así mediante este modelo. Mismos datos, pero vamos a encontrar un óptimo de recta de línea de regresión que me ayude a estimar cualquier valor de mi variable explicada y. Entonces tenemos un set de datos que tenemos aquí X años de educación que una persona ha recibido a nivel de educación superior y el salario en unidades monetarias. Vamos a tener algunos datos importantísimos, algunos estadísticos que tenemos que calcular si es que queremos calcular esto a mano. Primero, la media del X que consiste directamente en sumar todos estos datos, ¿cierto? Y dividirlos en n. La media del i, sumar todos los datos del i, ¿cierto? Y dividirlos en n. Si contamos los datos, tenemos 15 observaciones, es decir, el n son 15. Aquí está sumatoria, suma de todos los datos partidos en n, suma de todos los datos partidos en n. Tenemos entonces promedio de X 10,2, promedio de Y 1183,33. Sugiero ir calculando esto, pausando el video, retrocediendo, pero familiarizándonos con todos estos datos que vamos a ir utilizando para calcular los coeficientes y toda la información que requerimos. Bien, nosotros entendemos esto como numerador de varianza directamente porque esto recordar que es la sumatoria de los datos de los X menos la media al cuadrado partido n menos 1. Entonces, si yo no tengo partido n menos 1, esto es un numerador de varianza. Sería tomar cada dato, por ejemplo el 6, menos 10,2 al cuadrado. Siguiente, más el 3 menos el 10,2 al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo. Hacer la sumatoria de cada dato de la distancia de los datos hacia la media al cuadrado, distancias cuadráticas. Entonces, cada dato lo restamos a la media, lo elevamos al cuadrado y cada una de esas distancias cuadráticas las sumamos. No lo vamos a dividir en n-1 porque esto es un numerador de la varianza. Lo mismo sería para el i, numerador de la varianza del i. Cada dato menos la media del i al cuadrado. Y cada una de esas distancias cuadráticas las sumamos entre sí, teniendo la sumatoria de las distancias cuadráticas a la media. Eso sería el numerador de varianza de i. Y nos faltaría el numerador de covarianza entre x e y. Recordar, esta es el numerador de la covarianza porque esto dividido en n-1 es covarianza. Pero no es el caso, simplemente necesitamos el numerador. Las covarianzas, recuerden que si nos dan positivas, implica que esta distancia está siendo positiva y esta está siendo positiva, o cuando esta está siendo negativa, esta está siendo negativa. Valores por encima de la media, valores por encima de la media me dan positivos. Valores por debajo de la media
Valores por debajo de la media me van a dar negativos. Más por más, más. Menos por menos, menos. En este caso, entonces, si vemos 6 menos 10,2 por 300 menos 1183,33. Después, de nuevo, para el siguiente. Más 6 menos 10,2 por la diferencia de 200 y 1183,33. Todo esto sumado para cada par de datos. Estamos viendo cómo covarían estas dos variables, es decir, si tienen una relación positiva o negativa. Dado este dato que nos dio, que es positivo, implica que estos datos tienen una relación positiva, es decir, a más años de educación, más salario. Bien, ahí ya tenemos todos los datos. Insisto, vayan calculándolos en paralelo, pausando, retrocediendo el video cuantas veces necesiten. Vamos a obtener ahora los coeficientes, donde tenemos que el modelo se va a estimar según un intercepto y un coeficiente de pendiente. Entonces, básicamente va a ser el intercepto del punto de corte con el eje Y o variable explicada, y la pendiente va a ser cuánto cambia en unidades de Y el modelo, ¿cierto? Según un aumento de una unidad en X. Ese es el cambio marginal. Entonces ahí vamos a estimar el beta 0 y el beta 1. El beta 1 primero. Primero entender que el beta 1 puede ser debido a un cociente de covarianza con varianza de X o bien numeradores de covarianza y varianza. Nosotros sabemos que la covarianza está dividida en n-1 o en n, y la varianza también está dividida en n-1 o n, si es que fuese muestral o poblacional, según cómo se haya elegido calcular. En cualquier caso, si es que esto está dividido en n-1, por ejemplo, y aquí está dividido en n-1, esto se va, y si fuera n también se va. Por eso es lo mismo dividirlo en el numerador o bien en el estadístico completo de covarianza y varianza. Bien. Estos valores que ya teníamos antes, entonces, numerador de covarianza, numerador de varianza, los teníamos antes, numerador de covarianza, numerador de varianza de X, están ahí. Bien, y nos da 160,32. Eso lo reemplazamos en el coeficiente de intercepto, punto de corte, que sería la media del Y menos este beta 1 que acabamos de estimar por la media del X, que son valores que ya teníamos. Media del I, acá, menos el valor que acabamos de estimar por la media del X. Bien, ahí tenemos los dos valores. Tenemos los residuos. Los residuos van a ser un punto fundamental que podemos usar para diferencia, o bien podríamos usar otros valores, pero dejamos establecido acá los residuos, que son importantes para entender algunas cosas de los modelos. Entonces, si yo tengo el X, tengo el Y, hay un verdadero valor del Y, que es este, y un valor estimado. El modelo considera que para valores determinados de X, Y tomaría este valor. Por ejemplo, si yo reemplazo el 6 aquí, me va a dar como resultado de multiplicar 160,32 por 6 y restarle 451,93, me va a dar 509,97. Es decir, el modelo estima, entiende que debería ser 597, pero en la realidad el observado es 300. Si lo probamos para algún otro valor, por ejemplo, aquí, yo reemplazo el X en 16, vamos acá con el 16, reemplazo 16 por 160,32 menos 451,93. El modelo me estima que debería tomar el I el valor de 2113,21, pero en la realidad se observó un individuo con un valor de salario de 2800. Entonces, para todos estos valores hay una distancia entre el punto a la recta, entre el verdadero valor observado y el valor que estima el modelo. Y esos valores, esas distancias se van a llamar residuos y son calculables directamente mediante la resta entre lo que realmente se observó en la realidad con lo que estimó el modelo, que es el punto perteneciente a la recta de regresión lineal simple. Bien. Estos residuos, nosotros si los elevamos al cuadrado y los sumamos, tenemos la suma de cuadrados de los residuos, o suma de cuadrado del error, que también se llama, que lo vamos a usar acá. Entonces,
y más adelante también. En cualquier caso, vamos a la distribución de los coeficientes. Bajo determinados supuestos se tiene que los coeficientes tienen una distribución aproximadamente normal, cuya media es el valor del intercepto en la población y para el caso de la pendiente es el valor del coeficiente de pendiente en la población, en la realidad. Bien, y la varianza sería este valor que tenemos aquí, la varianza y la varianza, porque sabemos que la normal estima necesita dos parámetros, mu y sigma cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí me están presentando los valores de la media y la varianza. Entonces necesitamos una varianza, 1 partido en el total de datos, más la media al cuadrado partido el numerador de varianza de x. Y aquí necesitamos un estimador de varianza partido el numerador de varianza de x. Muy sencillo. Y esto lo podemos calcular como. Esto no lo vamos a tener el valor de la realidad de la población, pero lo podemos estimar. ¿Cómo se estima? Dos opciones. Primero, diciendo el numerador de varianza de x menos el cuadrado del numerador de covarianza partido el numerador de varianza de x, numerador de varianza de y, menos el cuadrado del numerador de covarianza de x partido el numerador de varianza de x. Eso partido en el n-2. Y eso es lo mismo que decir la sumatoria de cada valor menos su estimado y eso al cuadrado. Y partido en el mismo n-2. Entonces aquí presentamos dos valores, dos formas de calcularlo. Con la suma de los cuadrados, que es lo que teníamos al principio, o la suma de los numeradores, ¿cierto? Los numeradores directamente de varianza, de covarianza, o bien con la sumatoria de los residuos al cuadrado que teníamos antes. Entonces, podríamos verlo como los valores calculados al principio, o bien podríamos calcularlo con los residuos que tenemos acá. Estos residuos que tenemos acá, cada uno lo elevamos al cuadrado. No es necesario considerar el signo, porque como lo vamos a elevar al cuadrado, ya no tiene mayor injerencia el signo, entonces elevamos al cuadrado cada uno y los sumamos todos. Y con eso vamos a encontrar que nos da este valor y en cualquier caso, ya sea reemplazando los numeradores o bien la suma de los cuadrados de los residuales, en cualquier caso vamos a llegar a este estimador de varianza, que es el valor que vamos a usar aquí. Entramos ahora en lo que es el estadístico crítico. Los estadísticos críticos se obtienen de una t-student con n-2 grados de libertad. N, tamaño muestral, 2 grados de libertad va a ser el primero por el coeficiente beta 0 y el segundo por el coeficiente beta 1, intercepto y coeficiente de pendiente. Lo más común va a ser significancia en 5%, pero también es muy común usar 10% o 1%. En cualquier caso, planteamos un alfa, por ejemplo, en este caso 0,05, podría ser alfa de 0,10, podría ser alfa de 0,01. Calculamos después de esto el alfa medio. Y vamos a una tabla t-student a buscar el alfa medio o 1 menos alfa medio, con n-2 grados de libertad. Alfa medio o 1 menos alfa medio, no importa cuál, porque esto va a ser negativo y positivo, y vamos a usar ambos, porque la t-student es simétrica en torno al 0. Entonces buscamos con alfa medio o 1 menos alfa medio y n-2 grados de libertad. Si vamos a cualquier tabla t-student, vamos a llegar a esto. 2,16 sería los críticos. El intervalo de confianza para el beta 0. Recordar que para todo lo que son los t-student Z, el intervalo de confianza para el parámetro es el estimado menos más un t o z, le vamos a poner tau, de alfa medio, por el error estándar de este estimador, ¿cierto? Siempre va a ser, no sé, el x barra menos más el z o el t de alfa medio por el error estándar, ¿cierto? De esa misma estimación. Entonces, no hay ninguna diferencia acá. Usamos la estimación menos más el crítico por el error estándar. ¿De dónde sale esto? Volvamos un momento atrás.
¿De dónde salió este error estándar? De acá mismo cuando me dijeron la distribución. Beta 0, el error estándar sería la raíz cuadrada entonces de la varianza, utilizando en lugar del sigma poblacional este sigma estimado. Raíz cuadrada de esto con el sigma estimado, aquí está. Aquí. Entonces ponemos los valores, el beta estimado para este valor, para estos datos fue este que tenemos acá. Este crítico lo acabamos de calcular, 2,16, lo pueden encontrar en cualquier tabla de Student. Y aquí tenemos entonces el estimado, que ya lo habíamos estimado previamente, ¿cierto? Por 1 partido el 15 más la media al cuadrado del x partido en numerador de varianza, todos estos valores ya previamente calculados. Y aquí tenemos entonces el intervalo de confianza para un beta 0. ¿Qué va a implicar esto? Directamente lo que más nos interesaría ver son preguntas del tipo, ¿podríamos decir que el intercepto, este es el beta 0, ¿podríamos decir que el intercepto vale 10? Sí, efectivamente, podría ser que el intercepto valga 10. ¿Podría ser que valga 40? No, no podría valer 40. ¿Podría valer menos 500? Sí, porque está contenido en el intervalo. Y una pregunta clásica, ¿podría valer 0 el intercepto? Que valga 0 implica esto, que estamos acá y que la curva de regresión podría pasar por el origen en la población. Entonces, ¿puede valer 0? Sí, puede valer 0. O sea, este intercepto no es significativo, ¿sí? Pero también nos ayuda a estimar cualquier otro valor. Bien. Para el beta 1, para el coeficiente dependiente, misma idea. Observado más o menos el t crítico que ya calculamos por la raíz cuadrada de la varianza que ya vimos en la distribución previamente. 160 era el beta 1 estimado, menos más 2,16 el crítico que calculamos antes al inicio de intervalos. El estimador de varianza partido el numerador de varianza de los x en raíz, porque es el error estándar y no la varianza. ¿Sí? Esto de aquí lo podemos encontrar acá en la distribución beta 1, esta es la subvarianza. ¿Bien? Y como tal, tenemos entonces los cálculos que van entre 118 y 201 unidades monetarias. El beta 1 entonces es el coeficiente dependiente. A una unidad más de x, ¿cuánto aumenta o cuánto varía el i? En este caso está entre 118 unidades monetarias y 201 unidades monetarias adicionales por cada año de estudio adicional que pueda tener una persona. Eso aplicado en contexto de este ejemplo. Bien, podría ser que los salarios varíen en $100 adicionales por un año adicional de estudio. No, no porque no es 100, es 118. ¿Podría ser 200? Sí, sí, podría ser 200. ¿Podría ser 0? No, no podría ser 0. Bien, con un 95% de confianza. ¿Qué implicaría que fuera 0? Implicaría esto, que tengo acá mi eje X, mi eje X, mi eje Y, y que valga 0 implicaría esto, que podría no haber pendiente. Me queda un poquito chueco, pero esa es la idea, la pendiente 0. Que podría no tener pendiente, es decir, que podría ser que a más años de educación el salario no varíe. No, no puede ser eso. Existe una relación estrictamente positiva. Y eso lo está diciendo acá. No puede ser 0, no puede ser negativo, es siempre positivo, estrictamente positivo. Esto tiene una relación estrictamente creciente. ¿Bien? Después, nos vamos a test de hipótesis. Las pruebas consisten en poner a prueba el valor de los coeficientes. Al igual como yo lo pregunté acá, directamente vemos si es que está incluido en el intervalo o no. Acá lo podemos poner a prueba directamente. Lo más común es testear el 0, pero no siempre se va a testear el 0. Yo pongo acá genérico, lo más común es el 0 para testear la significancia de los coeficientes, pero podríamos poner cualquier otro valor. Así que aquí puse el estadístico de prueba genérico. El beta J le llamé J porque uno se llama 0, uno se llama 1. Beta J podría ser cualquiera, menos el valor que estamos poniendo a prueba. Podría ser 0 generalmente.
u otro. Partido el error estándar de este beta j. Este error estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, si nos vamos acá atrás, la raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de la varianza de la estimación, siempre es el error estándar. Recordar que tenemos que usar el estimado del sigma cuadrado. Entonces volvemos. Bien, y rechazamos H0 si es que para una prueba de dos colas con un, por ejemplo, 95% de confianza, vamos a rechazar si es que está por debajo de este T crítico o si está por encima de este T crítico. Como son pruebas T, los valores son iguales, pero con signo contrario. Bien, el T crítico que habíamos estimado acá era 2,16. Entonces vamos a testear si es que la recta puede pasar por el origen, si es que puede ser 0. El beta 0 puede ser 0. Entonces yo les pregunto, ¿puede pasar por el origen la recta? Bueno, vamos a testear entonces si es que el intercepto puede ser 0. Y generamos el estimado menos el valor hipotético partido el error estándar, que ya lo habíamos calculado para el intervalo de confianza, es el mismo, igual a menos 2,07. Esto ya estaba ahí en el intervalo. Entonces, menos 2,07 es el observado, y vamos a rechazar si es que este observado fuese menor al crítico en negativo, que sería el crítico que se sale hacia la izquierda, o si este observado fuese mayor al crítico de la derecha, es decir, el crítico en positivo. ¿Es menor? No, no es menor. ¿Es mayor? No, no es mayor. Y por lo tanto no es posible rechazar H0, es decir, el intercepto puede ser 0. O sea, podría pasar por el origen con un 5% de significancia. Inmediatamente testemos el valor P de esto. Probemos el valor P de este valor. Sería 2 veces la probabilidad de salirme por la izquierda, ya que es un T negativo. Y eso lo pueden buscar en cualquier tabla o en algún software. Y tenemos que el p-value es 2 veces esta probabilidad, es decir, 0,0589. Como el valor p es mayor a alfa, no es posible rechazar la hipótesis nula y como tal se retiene, ¿sí? Pero es con un 5% de significancia. Esto implica que este intercepto que obtuvimos, este intercepto de aquí que nosotros obtuvimos, no es significativo, no está tan distinto, no es tan lejano a 0. Bien, dado su error estándar, no es tan lejano a 0, no es significativamente distinto a 0. Por lo tanto, este coeficiente no es significativo. Pero ojo, y el valor P me dio 0,05, un poquito más allá del 5%. Entonces, hay otros niveles de significancia para los cuales sí sería significativo. Por ejemplo, un nivel de significancia del 10% me haría que el valor P es menor a alfa. Y como tal, se rechazaría H0 y sería significativo. Para todo valor P, perdón, para todo alfa mayor a este valor P, sí sería significativo. Por otro lado, si quisiéramos probar si la pendiente pudiera ser 0, es decir, que X no tenga relación con Y, que X no esté explicando el modelo, testaríamos que beta 1 valga 0, ¿sí? Y como tal, misma idea, beta 1, ¿cierto? Partido en el error estándar. ¿Sí? En este caso, el beta 1 estimado menos este valor de acá, que estamos testeando la hipótesis, partido su respectivo error estándar, que ya lo habíamos visto para las distribuciones. Y ya calculado también para el intervalo de confianza. Entonces, el valor de la estimación del beta 1 menos este 0 partido su error estándar, 8,44. Rechazamos si es que se sale por debajo del crítico en negativo o si se sale por arriba del crítico en positivo. Se está saliendo por arriba del crítico en positivo, ¿cierto? Estaría cayendo en la región de rechazo de la cola derecha. Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto la pendiente no puede ser 0, ¿sí? Y como tal la variable educación sí es significativa para el modelo. Veamos ahora el tema del valor P, porque con un 5% de significancia es significativo. ¿Será para otros niveles de significancia? Eso siempre lo puede responder el valor P. Misma idea, pero p-value 2 por la probabilidad de que sea, en este caso, mayor porque el t está siendo positivo, entonces lo calculamos hacia arriba, hacia la derecha. Sería 0,000 ya, un valor p
enano, muy cercano a cero, y como tal, valores p pequeños son inferiores a alfa y como tal se rechaza este cero. Y no hay ninguna significancia tan pequeña. Como tal, se rechaza para cualquier nivel de significancia comúnmente utilizado. ¿Bien? Y vamos para terminar con el coeficiente de determinación, que se interpreta como el porcentaje de variación de y que es explicado por x. Es decir, ¿qué porcentaje de la variabilidad en y la explica el modelo? O sea, ¿qué tanto somos capaces de explicar mediante estas variables que hemos escogido para explicar la variable y? Bien, y esto se calcula como el r cuadrado se llama coeficiente de determinación, es 1 menos SCE partido de SCT. SCE es la suma de cuadrados del error. Y esa suma de cuadrados del error es directamente los residuos cuadráticos, que ya los tenemos calculados. Bien, residuos cuadrados que ya los tenemos calculados, observado menos el esperado o el estimado al cuadrado en sumatoria. Y el SCT, que es la suma de cuadrados total, también es la suma del cuadrado del error más la suma de cuadrados de la regresión, siendo la suma de cuadrados de la regresión el numerador de varianza, pero de los estimados, o sea, la sumatoria de los estimados menos la media de los y, que también es la media de estos estimados. Eso al cuadrado. Entonces yo genero las diferencias cuadráticas y después las sumo todas. Y si sumo estos dos valores, me da la suma de cuadrados totales, que también es equivalente a decir el numerador de varianza de i, que ya lo tenemos calculado desde el comienzo de la información, ¿cierto? El SI ya lo tenemos y la suma cuadrada del error también la tenemos. Entonces, procedemos a directamente operar estos valores que ya los conocemos. Suma de cuadrados del error, ¿cierto? Y la suma de cuadrados totales, que es el numerador de varianza. 1 menos este cociente, entonces, 0,8456. Entonces, tenemos que un 84,56% de las variaciones del salario son explicadas por las variaciones en los años de educación. Bien, y voy a correr este modelo un instante en Excel para que veamos que todos los valores a los que llegamos son los correctos, ¿cierto? Y que todo lo podemos obtener en Excel. Bien, aquí tenemos los datos, los mismos que estábamos viendo antes, y vamos acá, datos, análisis de datos. Si es que no tienen activado el análisis de datos, tienen que verlo en complementos de Excel y opciones. Y vamos aquí, entonces regresión, aceptar, rango de entrada de I, estamos explicando el salario. Rango de entrada de X, estamos explicando los años de educación. Rótulos es para decir que la primera fila son nombres de las variables. Nivel de confianza 95, lo pueden cambiar si quieren. Rango de salida lo voy a poner aquí mismo. Y quiero que me calcule eh, la curva de regresión ajustada, si es que queremos. Aquí, bien. Con esto entonces vamos a tener el coeficiente de determinación, ¿cierto? Acá tenemos los coeficientes que ya habíamos obtenido. El error típico es lo mismo que el error estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza estimada, que ya lo habíamos visto. Aquí están los estadísticos críticos que ya vimos. Tenemos la probabilidad del valor P mismo que calculamos. Acá los límite inferior y superior de los intervalos, que son los mismos valores que obtuvimos antes. Aquí salen duplicados porque no le cambiamos el nivel de confianza, entonces salen dos veces con 95%, pero si lo cambian, lo pueden obtener con otros valores. Bien, ¿qué más? Hay algo que me faltó decir de aquí. El coeficiente de determinación R cuadrado es, a su vez, para el caso simple, es el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Si es que no está ajustado. Esto es para otro video y más importante para la regresión múltiple. Directamente interpretamos esto.
cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson. Si no se recuerdan qué es el coeficiente de correlación de Pearson, lo podemos sacar rápidamente acá, como la covarianza muestral entre X e Y, ¿sí? Numerador de covarianza nosotros teníamos antes y lo podemos dividir en n-1 y tenemos la covarianza. Y la desviación estándar. Desviación estándar de la muestra. Desviación estándar de la otra variable de la muestra. Y nosotros tenemos entonces la covarianza partido el producto de las desviaciones estándar y eso nos da el coeficiente de correlación de Pearson. Y si esto lo elevamos al cuadrado, nos da el R cuadrado, que es el mismo que calculamos de otra forma. Bien, estos datos dan para otro video porque si no nos quedaría esto muy largo, pero podemos ver que algunos coinciden con los datos que ya habíamos calculado. Bien, espero que haya quedado claro. Que estén muy bien.